Listo, buenos días. Esta va a ser nuestra última plática o conversación, como lo hemos denominado, de este año. Queremos que cada vez haya más gente que esté interesada y que nosotros podamos ayudar con estos temas que surgen como muchas dudas que a veces no nos atrevemos a preguntar o a veces ni siquiera creemos que sea válido preguntar o que merezca alguna pregunta y que vamos a darnos cuenta que sí, que es muy importante toda esta información para nosotros, para trabajar mejor con nuestros pacientes. Por ser algo que va a ser público, las personas que quieran preguntar pueden hacerlo por el chat y veremos si nos da tiempo también de que ustedes hablen un poco más y que no se puede mencionar casos personales, o sea, porque es cuestión de confidencialidad de los pacientes. Entonces no podemos estar mencionando nosotros casos a menos que sea algo muy ligero y muy velado, ¿no? Ya se salió una de las personas, pero bueno, la máquina lo sacó. Entonces, comenzamos con el tema que es el silencio y toda la problemática o cómo se trabaja el silencio con esta corriente psicoanalítica, ¿no? ¿Alguien quiere empezar? Pues bueno, tomo la palabra solamente para comentar que el silencio se vive de una forma diferente dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Es verdad que el silencio puede ser un momento en que no hablamos o en el que estamos aguardando a que la otra persona diga algo, pero en el momento en el que nos encontramos actualmente, la sociedad o la cultura en la que nos encontramos castiga mucho el silencio. Tendemos a tener un empuje a siempre tener que estar hablando cuando conocemos a alguien, y aquí me alejo un poquito como de lo clínico, pero en nuestra vida cotidiana conocemos a alguien y si estamos en una cita, ya sea romántica o con amigos o algo, y de repente se da este momento de silencio, solemos siempre vivirlo como algo muy angustiante, de, ay, rayos, tengo que decir algo y viene este empuje o este mandato a tener que llenar ese silencio. Esto va a marcar mucho nuestra existencia porque a veces no nos detenemos a simplemente disfrutar el momento y a entender que el silencio no necesariamente significa que algo malo está ocurriendo. Con estas Perfecto. palabras empezamos esto para entender que el silencio en realidad tiene múltiples contextos, múltiples interpretaciones. Perfecto. Yo quisiera añadir, siguiendo la línea de Armando, que el silencio, podríamos decirlo así de diccionario, que es la ausencia de sonido, ¿no? O sea, básicamente, pero el silencio es un arma muy poderosa y siguiendo también con esta idea de que no solamente en el psicoanálisis o en el tratamiento de lo clínico, el silencio es el que nos va a dar pautas y el que nos va a dar forma. Pensemos nosotros en una sinfonía o en una canción o en algo que sea melodioso o hasta en una película donde de repente hay silencios. Y esos silencios van a hacer que entonces la melodía o lo que estemos viendo no sea plano, no sea de un solo matiz, sino que haya arriba y abajo. Y aparte de eso, permite que el espectador, el que esté ahí, los llene. De hecho, se tendría que estar llenando con nuestro sentir. O sea, eso que hace que hizo un silencio en donde callaron los tambores, en donde callaron, a lo mejor, en donde los personajes se quedaron callados, ahí es el momento en donde nosotros como espectadores entramos y lo llenamos con nuestras propias emociones. Y eso mismo, ahora sí lo quiero trasladar a la parte de lo clínico, en donde el silencio lo que va a hacer es que nos vayamos a retroalimentar por medio justamente de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Elena, ¿algo que quieras decir? Sí, justamente quería decir que el silencio en psicoanálisis en realidad lo empleamos como una herramienta. O sea, el silencio es una herramienta de trabajo también en la clínica. ¿Por qué herramienta? Porque recordando como ciertos conceptos técnicos,
nosotros le pedimos al paciente que asocie libremente, ¿no? Y en esta asociación libre, como decía Armando, como decía Diana, no necesariamente se tiene que llenar todo el tiempo, el espacio y el tiempo de la sesión. Cuando hay un silencio, tenemos que entender por qué está ocurriendo ese silencio. Si es para procesar, tener una cuestión de insight, de reflexión, si es una situación de resistencia en algún momento, ¿no? Vamos a ir tocando como ciertas pautas del silencio, ¿no? O simplemente también es esto que dice Diana, una cuestión transferencial o contratransferencial, donde podemos empezar a ver qué mueve este silencio de los dos lados, ¿no? Tanto del paciente como del analista, y qué se está poniendo en este silencio, cómo se interpreta y cómo lo vive el paciente. Retomando como el tema donde dice Armando que esta situación de tener que estar llenando constantemente los espacios, el silencio también genera angustia muchas veces. Y esa angustia para el psicoanálisis también es una herramienta de trabajo para comprenderla, para entender qué moviliza la angustia en el paciente y en el espacio analítico, ¿no? Entonces, son varias pautas que vamos a ir viendo para qué sirve cada silencio, ¿no? Exactamente. Yo aquí decía también, bueno, como dijo ya Elena, el silencio es una técnica que utilizamos los terapeutas para obtener información, pero también el silencio va dirigido al inconsciente, o sea, cuando la persona está hablando y nosotros nos quedamos callados, el paciente empieza a entender o empieza a pensar de otra manera porque no le estamos dando una respuesta que la pueda guiar. Entonces, al no darle esa respuesta porque hay un vacío, él la empieza a llenar y no necesariamente es que tenga que hablar que sí, porque genera angustia. Foucault dice que una de las técnicas que nosotros tenemos para poder hacer que el paciente confiese, y lo señalo así entre comillas, que el paciente confiese, es justamente aplicar un silencio para que él dé información, porque hay un monto de angustia, el cual, como dijo Armando, tendemos a llenar o a tratar de llenar. Pero también si no hacemos eso, sino simplemente hay un silencio, le estamos dando oportunidad al paciente de que empiece a llenar que empiece a dar más información, que empiece a tener la asociación libre, porque no le estamos interrumpiendo, no estamos interrumpiendo al paciente, y eso va haciendo que él vaya sacando más información, no necesariamente de manera angustiosa, y entonces le damos, también le estamos diciendo que nosotros vamos a estar ahí y que estamos dispuestos a escucharlos. Y eso es una de las cosas más importantes, porque muchos dicen, mejor me voy a tomar un café con una amiga. No, o sea, hablar del problema o hablar el problema sirve como catarsis, pero no necesariamente sirve como cura. El silencio lo que hace es que propicia que esta persona hable y dé más información de lo que ella misma estaba pensando, y no solamente soltarla toda la angustia que trae, sino que empieza a tratar de rellenar, y que cuando nosotros nos quedamos callados como pacientes, como analistas, perdón, el paciente lo que va a hacer también es empezar a colocarnos a nosotros en otra posición. O sea, como no estamos dando nuestras opiniones, el paciente lo que va a hacer es decir, se está portando como mi amiga fulana o como mi mamá, o sea, nos coloca transferencialmente en otra posición, y nosotros vamos viendo cómo es que el paciente suele comportarse. No sé si me estoy dando a entender. ¿Algo más que quieran decir sobre esto? No te oyes, Armando, estás No te con el oímos, micrófono Armando. cerrado. Esto de los silencios virtuales de repente se maneja diferente. Pero yo sé que las personas que están presentes y el silencio puede ser más bien reflexivo. El silencio puede ser resistencial. Y sí, como en nuestra vida cotidiana puede ser la dificultad de hablar, puede ser las ganas de castigar a alguien, porque puede ser un acto muy violento, pero también puede ser algo reflexivo.
algo que nos está dando la pauta a que elaboramos. Pero justo con la idea que comentas, Diana, el silencio en la clínica psicoanalítica es un silencio que construye, es un silencio que confronta, pero no confronta a manera de regaño, a manera de castigo, de me quedo callado y por eso tú tienes que angustiarte y tener que sentirte solo aunque yo esté contigo, sino más bien es un silencio que permite primero y efectivamente cambiar la posición en la que se encuentra el analizante o la analizante. Es decir, normalmente en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacemos? Y esto es un poquito con la teoría de los discursos de Lacan. Esperamos que sea el experto, el médico, el psicólogo o el analista el que nos diga qué hacer. Le decimos, oye, ¿qué tengo? Y el médico, pues tienes fiebre, tienes dolor de panza. Oye, ¿qué puedo hacer? Pues mira, tómate como el cliché, paracetamol con ibuprofeno cada 2 horas por 7 días. Perfecto. Y ahí la angustia de alguna forma baja, pero se da una respuesta directa. De, es verdad. Cuando vamos con el psicólogo también te dice, tienes depresión, tienes angustia, tienes ansiedad. Pero mira, si sigues esta técnica, si hablas con esta persona o no hablas con esta persona, en semana y media, 2 semanas, 2 meses, lo tienes. En esos momentos, confirmas la posición de experto del terapeuta. Pero ¿qué pasa con el analista o qué pasa con el espacio analítico? Y cuando el analista o el psicoanalista te responde, ya sea con cómo te sientes tú, qué opinas tú, o simplemente guarda un silencio, pero sabiendo que ese silencio no es porque no tenga una respuesta, sino porque te permite a ti, primero, colocarte en la posición central y a ti decir, es importante lo que yo pueda pensar, sentir y decir. Y entonces el analista te dice, te escucho. Y entonces es de, me escucha, pero ¿qué le tengo que decir? ¿Qué le voy a decir si el experto es, ¿no? Él o ella, en este caso Elena, Diana, Armando, si son los expertos y son los que me tienen que decir? Bueno, pero te coloca en esta posición de tú eres la persona experta en tu vida y tú eres quien sabe cómo se siente, tú eres quien va construyendo esta historia y en este caso, al no llenar el silencio, sino al trabajar ese silencio, puedes darte cuenta si es un silencio reflexivo de estoy reconstruyendo mi historia o es un silencio resistencial, como menciona Diana. Ahora sí, transferencial, de, en mi pasado también he vivido situaciones de silencio donde me han castigado así. Y con ese silencio yo me siento peor, pero no sé qué decir. Y si al analista se lo dices, el analista ahora sí va a hablar y te va a poder ayudar a estructurar cómo es que ese silencio se pudo haber vivido de una forma muy negativa al grado que las personas, y esto llega a ocurrir, huyen de la soledad o del silencio como si fuera algo muy negativo. No sé si estas palabras puedan hacer eco con alguien más. Sí, de hecho lo que estás diciendo es esta parte que muchos se quejan del analista también cuando no habla. O sea, el típico dice, es que el analista no habla y por eso ya me fui. 5 sesiones y nunca me habló, más que para saludarme y para decirme adiós y por eso me fui. Porque este es un tipo de silencio que se puede utilizar, que algunos terapeutas utilizan y que entonces provoca justamente esta transferencia negativa que se convierte en algo resistencial. Pero bien manejado el silencio, como dice Armando, el silencio también se puede entender como escucha. O sea, me quedo callado para escucharte. Porque si yo hablo sobre lo que tú me estás hablando, pues simplemente no te estoy escuchando. O sea, entonces cuando dice, ¿por qué te quedas callado? Pues porque te estoy escuchando. Y entonces el paciente empieza a entender que que es un espacio de escucha, que cuando nosotros nos quedamos callados, lo puede entender transferencialmente positivo y que ahí se le permite al paciente que vaya construyendo o formulando toda una historia y que nosotros, y nos va a estar dando material para que nosotros trabajemos con ellos. Pero también puede ser, el silencio puede ser una pausa, un señalamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esta es otra forma de ocupar el silencio. Cuando el paciente está diciendo algo y se queda así como en tonito de pregunta, nosotros nos podemos quedar en silencio y lo que estamos haciendo es hacer una
un señalamiento sin hablar. Y entonces el paciente en ese momento empieza a reflexionar. ¿Qué dije? Y hasta empieza a hablar, bueno, sí, pero es que no es tan así como lo dije. O déjame explicarte lo que quise decir, porque es un señalamiento. El silencio se puede utilizar como un señalamiento. Y este señalamiento sirve también posteriormente para hacer una interpretación. No necesariamente el silencio es una interpretación, de hecho yo nunca he podido hacer una interpretación con silencio, pero sí es un señalamiento y los señalamientos se pueden juntar para hacer posteriormente una interpretación. Y luego está el último tipo de silencio, porque son 3 tipos de silencio, que es la escucha, la pausa y la parte transferencial, en donde ya dijimos que nos coloca el paciente en otra situación o nos pone como otra persona y eso les ayuda para poder resolver los conflictos que tienen con esa otra persona, ¿no? Y de ahí trascender a relacionarse de otra manera. Esos son los tipos de silencio, por ejemplo, que nos ayudan o que utilizamos como herramientas para poder hacer esta parte del tratamiento. Elena. Yo quería decir, justo quería rescatar con lo que dices tú, Diana, la contención. La contención es otra función analítica, ¿no? Contener al paciente cuando, por ejemplo, el afecto está emergiendo y está pudiendo unir ideas con los afectos correspondientes o se está sintiendo muy triste, muy molesto, etcétera, se puede acompañar en silencio, ¿no? Acompañar en silencio, darle el lugar a que salga todo el afecto que se ha estado conteniendo, ¿no? O que no se había podido sacar. Entonces, bueno, quería rescatar esta parte de la contención en el silencio. Y además, otra situación, el psicoanálisis funciona y trabaja mucho con la fantasía. El silencio es otra herramienta que posibilita que el paciente entre en contacto con estas fantasías. Estamos acostumbrados a en una interacción social estar constantemente conscientes y estar hablando y claros con nuestras ideas, etcétera. Y cuando estás en análisis, estás en esa situación donde si hay un silencio, uno puede irse para adentro, ¿no? Contactar con lo que estás fantaseando, con lo que de repente se te ocurrió. Y esas pautas son importantes, porque ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos hablando constantemente de, bueno, cuéntame más, cuéntame más? Se quita como esa posibilidad de que el paciente vea hacia adentro, reflexione, contacte fantasías de, oye, no sé por qué, pero se me ocurrió esto, o fíjate que me imaginé que te habías dormido porque no estás diciendo nada, ¿no? Y ahí entraríamos una cuestión transferencial, ¿por qué me habría de haber dormido, no? Te sientes solo, etcétera, ¿no? Es todo como una situación de timing también. También hay que saber cuándo guardar silencio. No, esta caricatura, ¿no? Que dice Diana del analista que no habla, no somos así actualmente. Bueno, la mayoría no somos así. Porque tampoco es, o sea, el silencio hay que saberlo usar para en pro del análisis y del paciente y habrá momentos donde habrá que tener más abstinencia analítica, que ese es otro de los conceptos técnicos, ¿no? El analista tiene que ser abstinente en sus reacciones emocionales y además en su hablar, ¿no? O sea, tienes que darle lugar al paciente. Pero bueno, es una caricatura esta idea de que no me habló en 5 sesiones, 6 sesiones. También ahí dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Vamos a trabajar con la angustia que se generó en esas sesiones, porque si no ya me voy. Entonces, bueno, es muy interesante también los mitos alrededor del silencio. Andrés levantó la mano. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles, ¿con qué tipo de pacientes o qué población de pacientes no es recomendable o tan recomendable hacer silencios? ¿Y en qué tipo de situaciones, vaya, del tratamiento, no es tan recomendable hacer silencios?
Pensaba tal vez en pacientes adolescentes o niños, o no sé. Mm, eh, en psicoanálisis vale la pena aclarar que no hay una metodología universal. No es como la regla, sin embargo, sí hay ciertas pautas que nos marcan cómo trabajar. La mayoría de analistas, ¿qué hacemos? Las primeras sesiones, somos muy preguntones, porque, y digo, en sentido técnico, las entrevistas preliminares o como quiera que le llames, te va a dar la pauta del tipo de persona que se trate, porque vas a conocer sus antecedentes personales, escolares, laborales, económicos, de salud. Y en esa medida, en esas primeras sesiones, tú vas a darte cuenta cómo vive los silencios, cómo vive los afectos, las despedidas o los contactos. Y en esa medida no es como que si eres adolescente te maneje los silencios de esta manera, que si eres adulto, o que si eres hombre o mujer, o que si eres esquizofrénico o si eres neurótico. En ese sentido, es, y suena como cliché, pero es caso por caso. Es decir, con estas entrevistas preliminares, tú vas entendiendo cómo construye su realidad esta persona y dónde te ubica en esa realidad, a ti como persona, y en ese sentido tú vas entendiendo cómo es el manejo del silencio específicamente con esa persona. Porque hay personas que maravillosamente guardas silencio y empiezan a asociar libremente y empiezan a darse cuenta solitos o solitas de, y es que esto me evoca a esto y esto me hace pensar en aquello y es que no me había dado cuenta de esto. Sin embargo, otras personas lo pueden vivir como esperar a que el analista te diga algo, ¿no? Y estar así como digo, es una exageración, ¿no? Pero media hora nada más viendo a los ojos o viendo al techo, depende si estás acostado, y esperando a que te diga qué decir. Bueno, ahí tampoco. Ahí uno también de repente, oye, ¿qué ocurre? ¿Qué puedes decirme? ¿Cómo te sientes en este momento? Y en ese sentido, se le da sentido al silencio. Yo podría aumentar un poquito más, o sea, puede ser un neurótico o puede ser o puede ser un psicótico y el psicótico perfectamente funcional y entonces puede funcionar bien con los silencios, o puede ser un neurótico que tiene de repente un brote y que entonces el silencio no lo va a soportar porque se va a angustiar muchísimo y entonces no lo puede soportar. Aquí, y si quisiera entrar ahí, yo siempre he defendido que el psicoanálisis es una ciencia no cuantitativa, sino cualitativa, pero específicamente en el silencio es un arte. O sea, es un arte tener que saber dónde y cuándo hay que usar el silencio. ¿Cómo podemos aprender ese arte? Bueno, mucho con las horas de vuelo, es decir, con la experiencia y con la supervisión, porque acuérdense que estar con pacientes implica que yo tengo que estar supervisando para trabajar lo mejor posible con ese paciente, pero aparte de eso, es saber escucharlo. Es como cuando uno está bailando y baila salsa y entonces 1, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, o sea, se vería robótico, no sería agradable, terminaría uno así como, ya no me gusta bailar salsa, o sea, pero cuando uno está sintiendo el baile, uno está sintiendo la música, sabe que en qué momento tendría que hacer que su pareja dé vuelta para que entonces luzca más y se disfrute muchísimo más. Y eso hay que hacerlo porque tenemos que haber creado una relación con el paciente que nos permita saber en qué momento podemos estar ocupando los silencios. Lo que mencionaba también, digo, ya punto aparte, es lo de la teoría del supuesto saber, que se menciona, en donde Armando lo estaba mencionando, en donde se supone que nosotros, por ser psicólogos, la debemos saber todo. Y entonces tenemos que nos preguntan, oye, entonces ¿me divorcio, sí o no? O sea, preguntas que son, wow, o sea, va a cambiar el rumbo de tu vida y nosotros supuestamente tendríamos que saber qué decirle, ¿no? Evidentemente no, evidentemente no. Evidentemente tenemos que ayudar ahí, que el paciente sea el que vaya reflexionando el por qué sí y el por qué no y tome una decisión él. Pero sí hay muchas veces esta idea y los psicólogos generalmente pueden asustarse, los que están iniciando,
de qué le tengo que responder y si tenemos que ceder ante la demanda, porque esa es una demanda. Nos pone el paciente y nos demanda que nosotros debamos saber. Y hay veces que tienen la misma edad que nosotros. Digo, bueno, ya ahorita ya tenemos más experiencia, pero cuando son muy jóvenes puede tener el paciente la misma edad o hasta más edad que uno y preguntar por historias de vida que el mismo psicólogo no sabe, o sea, porque no las ha vivido. Entonces, se trata de que con estos silencios ayudemos a la persona a que reflexione y que empiece a convertirse dueña de su vida. Es muy importante eso porque la persona que entra a análisis empieza no a depender del otro. Claro, en las terapias siempre empieza con un cierto grado de dependencia y luego se va emancipando para poder tomar sus propias decisiones. Y ya nada más por último punto, en este momento, lo que decía también Armando, es que la terapia va cambiando. O sea, cuando nosotros iniciamos una terapia, el silencio casi es inexistente, porque le estamos preguntando cuántos años tienes hermanos, cómo fuiste planeado, por qué significa tu nombre eso, por qué te pusieron ese nombre, bla, 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 bla. Y llega un momento en que le decimos, y yo sí lo marco, a partir de este momento, que es generalmente cuando entra Diván, yo ya voy a hablar menos. Y se lo menciona porque entonces el paciente se queda como, ¿por qué ya no me habla? ¿Por qué se queda callado, no? O sea, ya le aburrí. Y entonces yo le menciono, desde este momento el tratamiento va a variar un poco, tú entras a Diván, yo me voy a abstener de preguntar tanto y te voy a señalar en algunos momentos o algunas veces que tenga duda, yo voy a preguntar. Y así se va propiciando que haya más silencio de nuestra parte y que se produzca más habla por parte del paciente, ¿no? Creo que Elena tiene la mano Sí, ahí. yo quería decir algo antes de que Diana nos pregunte. Justamente retomando lo que decía Armando, muchas veces más que diagnósticos para saber manejar el silencio, son momentos y timings, ¿no? O sea, el momento en el que el paciente se encuentra. Puede ser un paciente que antes toleraba perfectamente los silencios y de repente está cruzando por una situación de duelo, de una pérdida, etcétera. Pacientes con una situación de duelo y pérdidas, generalmente la tolerancia al silencio va a ser menor, ¿no? O sea, hay que estar cuidando que el silencio no sea que interfiera con la situación analítica. O sea, el paciente se tiene que sentir contenido, escuchado y que sepa que estamos ahí, por ejemplo, en esos momentos de pérdidas. No se trata de que nos la pasemos hablando, pero sí propiciar que el paciente sepa que estamos ahí, ¿no? O sea, te escucho, aquí estoy, ¿no? Si hay momentos de silencio, se podría hasta señalar, te sigo escuchando, aquí ando, ¿no? Y contener la emoción con otras herramientas, o sea, no necesariamente hablando, sino con saber, con la presencia del analista. Y por ejemplo, es muy curioso, Armando decía ahorita de broma, y es cierto, ¿no? La cuestión del silencio en los Zooms, en línea, en el trabajo en línea, es otro tema, ¿no? Es otro tema porque a veces son silencios involuntarios, ¿no? Como Sí. cuando no activamos el micrófono, fallas técnicas, ¿no? También, que luego no nos oímos, pero no ni siquiera es por una cuestión intencional. Y también es esta parte de vernos a la cara en una pantalla de Zoom, por ejemplo, y poder tolerar el silencio del otro, ¿no? Porque generalmente para eso sirve el diván. No ven la expresión y pueden estar en contacto con la fantasía, pero si nos estamos viendo así de frente, ¿no? En una pantalla de la computación, o sea, de la computadora, es un poco chistosa la cuestión del silencio, es como, ¿no? Muchas veces haciendo un movimiento de cabeza, ¿no? Así como puedes continuar el silencio, o sea, no se tiene que gratificar al paciente constantemente, porque ya no se estaría haciendo el trabajo. Ese es un tema, la gratificación de parte del analista hacia el paciente siempre tiene que ser algo que hay que cuidar, ¿no? No se puede gratificar constantemente al otro porque si no, no se da el espacio para que el paciente pueda hablar de lo que tampoco le gusta, de lo que le frustra, enojarse con el encuadre, etcétera, ¿no?
Y bueno, crear nuevas herramientas, o sea, no solamente eso, sino crear nuevas herramientas. Siguiendo nada más el ejemplo que yo ponía de bailar, o sea, y que Elena está diciendo que hay que saber el momento, o sea, si yo veo que se abrió tantito la pista, puedo hacer una vuelta amplia y hasta la puedo cargar, ¿no? Y a mi pareja la cargo y le giro y wow, resulta algo precioso, pero imagínense si no es el momento adecuado, porque todos están bailando ahí y yo trato de hacer esa marometa, pues voy a golpear a todos los demás, voy a golpear a mi pareja, me voy a caer yo, o sea, hay que saber cuándo podemos utilizar esta herramienta, ¿no? y dándole la palabra a Diana, pero quería decir algo antes, el lenguaje no verbal, o sea, esa es otra de las situaciones y es la herramienta de trabajo, ¿no? No todos son palabras en el consultorio y eso incluye lo que hacemos, nuestros gestos, todo. Entonces, el lenguaje no verbal es otra parte donde se acompaña el silencio. No es lo mismo un silencio relajado, donde el paciente está relajado y se nota que está reflexionando, donde a lo mejor un silencio con un lenguaje corporal a la defensiva o de molestia, ¿no? Esa es otra herramienta de la cual podemos decir, oye, veo que te molesta esto, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? Diana tiene la mano levantada y creo que hay una pregunta en el chat. Ok. Hola, buenos días. Sí, pues es de mi parte una pregunta, redondeando lo que ya han mencionado. Por ejemplo, si pudieran ustedes mencionar un ejemplo general en el caso de un silencio, como mencionaban, de insight, de reflexión, de resistencia, de transferencial o contratransferencial. A lo mejor el de reflexión ya pusimos ahorita el ejemplo, pero de los otros, si tuvieran algo así como general por mencionar. Antes de pasar a algún ejemplo, vale la pena solo recordar lo que es la transferencia y lo que es la contratransferencia. Probablemente si ya has estado en supervisión, lo manejes bien, pero a veces son conceptos que vale la pena reafirmar. Por ejemplo, la transferencia no solamente es traer a nuestro presente o depositarle a una persona presente afectos que no coinciden con el presente y que más bien coinciden con experiencias de nuestro pasado. La transferencia muchas veces también se puede entender como actuar estas emociones de nuestro pasado. Es decir, la persona puede a nivel transferencial depositarte a ti en el presente un afecto que no coincide con quién eres realmente, sino con personas de su pasado o de su mente, pero también puede actuar esas emociones. En ese sentido, la transferencia no solo ocurre en el consultorio, la transferencia ocurre todo el tiempo. Vamos caminando en la calle y hay gente que nos cae bien o nos cae mal, aunque ni la conozcamos. Estamos en clase y compañeros o compañeras o el profesor nuevo o la profesora nueva, incluso antes de saludar, ya nos cae bien, ya nos cae mal, y podemos notarlo en nuestra vida cotidiana. Hay gente que nos cae súper gorda aunque no nos haya hecho nada. Y hay gente que nos cae súper bien, aunque no haya hecho nada por nosotros. En ese sentido, la transferencia, aunque ocurre todo el tiempo, en el consultorio es que se analiza esa transferencia, es que cobra un sentido esta transferencia. Por otro lado, y en este sentido, la transferencia te puede ocurrir a ti en lo personal, pero solo en el consultorio es donde ocurre la contratransferencia. ¿Esto qué es? Que el analista puede identificar o puede reaccionar a lo que el paciente transferencialmente le deposita. Esta aclaración vale la pena hacerla porque a veces tenemos la idea de que la transferencia solo ocurre en el consultorio o que tenemos que generarla. No, lo que hacemos es analizarla. Y en ese sentido, los silencios pueden, y por eso este silencio va acompañado también de la palabra, porque nos permite comprender cómo se vive ese silencio. Cuando llega una persona a consulta, y aquí, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo pasó, voy a mencionar un ejemplo no comprometedor, llega una adolescente y le digo, toma asiento. Y me dice, ¿dónde me siento? Y le digo, donde gustes. Y en ese momento agarra y se sienta en el suelo.
Se sentó en el suelo. Así, y entonces yo la veo, cerré la puerta del consultorio y me senté en el suelo, más o menos cerca de ella, más o menos como a 1 metro de distancia, y guardé silencio. En ese momento, allí podemos mencionar este ejemplo de un silencio probablemente resistencial, probablemente transferencial, en el sentido de que ella esperaba que yo fungiera como un adulto y le dijera, no te sientes en el suelo, siéntate en el sillón o en la silla o en el diván. Pero en este caso, yo guardé silencio, me senté en el suelo con ella en flor de loto, bueno, mi posición fue esa, y aguardé a que ella dijera algo. Y entonces, en ese momento, ella pide perdón, así de, ay, perdón, y ya se sienta en el sillón. En ese momento yo no la cuestioné, porque nuevamente el silencio implica, ella esperaba, me lo comentó tiempo después, ella esperaba que yo me molestara y que le indicara, oye, siéntate en la silla. Y una vez que se sentó, ella también tenía la expectativa de que yo le dijera, oye, ¿por qué te sentaste en el suelo? ¿No? Como esta parte más regañona. Y que cuando notó que no estaba yo diciéndole qué hacer, entendió que podía sentirse relajada, porque no iba a haber alguien que le impusiera cómo deben hacerse las cosas. Allí hablamos de transferencia, porque ella estaba actuando, porque ella asumía que yo iba a ser una figura de autoridad. Y cuando me descoloqué de ese lugar, ella también se descolocó. Confío que este ejemplo, les digo, pueda como ayudar a entender un poquito también cómo el silencio no solo es quedarte con cara de piedra y ya, sino es un silencio que va acompañado de una contención, de un ubicar en un espacio. Y entonces se siente en el suelo, me siento en el suelo y espero a que diga algo. No porque yo esté enojado, no porque, a ver, habla o porque estás en el suelo, sino, vale, pues yo le dije que donde quisiera, también es así. Bueno, vamos a sentarnos con ella y a escuchar qué es lo que hace, o a ver, digo, a escuchar qué es lo que puede decir, o también a escuchar qué es lo que no va a decir, porque el silencio también se escucha. De hecho, lo que está haciendo Armando también incluye el silencio de insight. ¿Por qué? Porque en ese momento ella va entendiendo cómo va a funcionar todo esto, toda esta relación que está estructurando con este Armando. Y sirve de contención, porque entonces al sentarse y ponerse a su nivel, literal y metafóricamente, entonces sirve esta contención para que ella se sienta acompañada con un par y no con alguien que esté superior a ella, ¿no? Y que la regañe y que le señale todo lo mal que está haciendo las cosas, que seguramente de ahí venía. O sea, digo, no conozco el caso, pero seguramente por ahí traía esa problemática, ¿no? Y ahí también está en la pregunta que estaban haciendo y que creo que ya contestó esta Elena. Racker tiene el de estudios sobre la técnica psicoanalítica, y que es un libro que está un poco complicado de conseguir, pero sí se consigue. Y ahí habla justamente del silencio, y habla también de qué es lo que se debe hacer, estar en silencio o interpretar. O sea, él pone una disyuntiva si lo que hay que hacer es estar en silencio o estar interpretando. Y él menciona, página 59, creo, de la 59 a por ahí de la 61, que él menciona que muchas veces los más, bueno, es que los klenianos hablan mucho y participan e interpretan mucho, pero que los que son más clásicos a veces se quedan mucho más callados, o a los lacanianos también les llegan a decir que a veces utilizan mucho o abusan mucho del silencio, ¿no? Digo, no es una generalidad, pero mencionaba algo así, ¿no? Y entonces ahí es donde menciona que Foucault, que es otro psicoanalista, era el que empleaba propositivamente esta técnica del silencio para obligarlos a confesar, lo cual Racker dice que pues esto suena mucho de iglesia, en donde el sacerdote te pide que confieses todo este material, y que esto se puede convertir, si no lo sabes utilizar, se puede convertir en algo que posteriormente va a ser transferencia negativa, porque sienten que están sometiendo al paciente
para que obligarlo a hacer algo que él no quiere. Entonces, que habría que saber mucho cómo hacerle para utilizar este silencio. Y ahí decía, bueno, ¿qué hacer? ¿Me quedo en silencio o interpreto? Porque supuestamente la técnica dice que debo estar en silencio, pero dice muy fácil. Si yo tengo algo que decir, lo digo, interpreto, le doy información, y si no tengo algo que decir, pues me quedo callado. Dice, no, y acuérdense que el paciente solo hable no va a curar al paciente, porque eso nada más es una descarga de emociones, pero no quiere decir que eso lo va a curar. De hecho, uno de los primeros preceptos decía que hacer consciente lo inconsciente era la cura. Después solamente decimos que es parte de la cura, ¿no? Pero que antes era la cura. Y la forma de hacer consciente lo inconsciente es por medio justamente también de la interpretación. Emmy N., que es una de las pacientes de Freud, que fue la que estableció el silencio, y es divertido porque es una paciente de 40 años que tenía varios síntomas, y entonces Freud, que no se le daba mucho el silencio, porque a él no se le daba mucho el silencio, le gustaba mucho escuchar su voz. Entonces, hablaba y hablaba y hablaba. Amy era una mujer muy inteligente, y entonces podía hacer asociaciones, y hasta que le dijo Freud, bueno, entonces quedé pensando en esto que hablamos y mañana lo vemos, porque pues recuerden que lo veía hasta 5 veces por semana. Y entonces al día siguiente, pues ella ya había analizado algunas cosas, y llega Freud y empieza a hablar y le dice la famosa frase: cállese, doctor, déjeme hablar. Y es de ahí donde entonces Freud empieza a entender que él tiene que abstenerse y que tiene que crear estos silencios para poder entonces propiciar que el paciente empiece a entender qué es lo que le está sucediendo, que era de lo que estaba hablando Armando y Elena hace rato, ¿no? Y que eso fue una de las primeras premisas que se logró hacer para que de esa forma se utilizara esta herramienta, que es una de las primeras que se crearon, ¿no? Es una de las primeras que se crearon. En cuanto a lo del silencio en lo de línea, en el tratamiento en línea, que ahora se da mucho, hay complicaciones, y yo creo que una de las complicaciones es justamente estos silencios, porque a veces uno le dice algo, y me ha pasado ahí, sí, le dice algo a la paciente, y la paciente se queda callada, y uno dice, oh, qué excelente interpretación o señalamiento hice, ¿no? Y se queda callada, 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 callada. Bueno, se cortó la llamada. O sea, entonces, es uno de los conflictos que están sucediendo con estas tecnologías, ¿no? Entonces, o que el paciente empieza a hablar y hablar y hablar, y se cortó la llamada y nunca se enteró cuándo se cortó, ¿no? Es otra de esa parte, ¿no? Y por último, bueno, ya para cerrar, yo en este momento es también el silencio, que a veces no es solamente del paciente, sino que a veces el analista se angustia tanto que se queda en silencio. Y entonces esto es una actuación, y está actuando entonces el analista o el terapeuta o el psicólogo está actuando su propia angustia, lo cual entonces tendría que ser, es una llamada de atención súper potente, de que tiene que ir a su propio análisis para ver qué está pasando y por qué le está despertando tanta angustia, y que entonces por eso se está callando, para no decir nada, o a lo contrario, hablar mucho. Pero acuérdense que hablar mucho tampoco quiere decir mucho. O sea, a veces nada más hablamos mucho sin decir realmente nada. Pero bueno, eso es lo que iba a comentar ahorita. ¿Hay dudas, preguntas? Hay un gran silencio. Armando, Elena. ¿Mm? Estamos asimilando. Ok. Bueno, yo sí tengo una pregunta.
en una ocasión estaba con un paciente y le hice una interpretación y se quedó el silencio como por 3 o 4 minutos y no dijo nada. Y al final, pues habló de otra cosa. Y vaya, como que dio cambio de capítulo, incluso cambio de libro. Estábamos hablando, si mal no recuerdo, de algo que pasó cuando falleció un ser muy cercano. Entonces, lo relacioné con un síntoma que tenía muy presente en esos días. Y simplemente se quedó callado como 5 minutos o tal vez más. Y de repente empezó a hablar de otra cosa, vaya, de lo soleado que estaba el día, algo muy, pues aparentemente irrelevante. Y bueno, siguió y digo, en ese momento ya estaba igual por terminar la sesión, pero me quedé pensando en qué hubiera sido lo más óptimo por hacer en ese momento. Si seguir como si nada hubiera pasado o señalarle el silencio y el señalamiento o de momento no decir nada. El no decir nada es aliarte con el síntoma. Es importante saber que se le debe dar sentido y siempre hay una pregunta a la persona, así como, oye, ¿qué pensaste en este tiempo? ¿No? Esto último que dijiste, ¿qué pasó? O sea, como para que la persona te pueda dar una opinión. En este caso, y qué bueno que mencionas este ejemplo en particular, quisiera que nos comentes en esos 5 minutos, ¿cómo fue el lenguaje no verbal? ¿No? O sea, ¿qué expresión tenía? ¿Qué postura tenía? Fue muy raro porque es un paciente particularmente inquieto. Todo el tiempo está en el diván y se está subiendo, bajando, se quita la chamarra, se acomoda el cabello. En algunas ocasiones incluso llega a contar su dinero durante la sesión. Está como se saca las cosas de las bolsas, pone el dinero al lado y empieza como a jugar con sus monedas. O sea, muchas veces también lo ha llegado a hacer. Y usualmente adopta una postura de recargarse en el respaldo del diván, pone su mano derecha en su cabeza, vaya, en la parte de la nuca, y está hablando como reflexionando, vaya, tal vez hasta cierto punto una postura muy, muy reflexiva, ¿no? Como, pues sí, como muy de filósofo, casi. Y en esta ocasión se quedó así, solo, o sea, justo le dije eso y le hace, ah, ya. Y digo, fue una interpretación que me llevó mucho tiempo hacer, o sea, fueron como 6 sesiones de estar como bordeando toda esa información, tal vez más, Sí. y como estar elaborando todo lo que él me estaba diciendo. Se queda callado, se queda como 5 minutos en la misma posición, no estornuda, solamente llegó a mover los pies un par de veces y empezó a hablar de otra cosa completamente diferente. En este caso, sí puede haber sido un silencio resistencial, ¿no? Aclaremos que los silencios pueden ser reflexivos de rayos, nunca había pensado esto, o de, ay, me estoy dando cuenta de algo que no había notado. Y allí lo que tú preguntas, uno no se queda como si nada pasara. Uno le permite a la persona expresar qué estuvo ocurriendo en ese tiempo, ¿no? Si se angustió, si estuvo como reflexionando, e incluso pudiste haber simplemente hecho el señalamiento, ¿no? Me doy cuenta de lo difícil que es pensar sobre esto, para que la persona te pueda como también dar elementos que te permitan saber a ti qué ocurrió. Ahora, la otra gran pregunta, y es importantísima, ¿tú cómo te sentiste en esos 5 minutos? Total y completamente angustiado porque de hecho es un paciente que particularmente nunca se queda callado, de hecho habla mucho, Y inclusive ahí muchas hablamos, veces, sí, perdón. perdón, inclusive muchas veces para poder intervenir lo interrumpo, o sea, porque él se puede aventar los 50 minutos, hable y hable y hable y hable y hable y no se calla. Entonces fue como muy, yo me quedé así como casi con un palito le picaba así, sigues ahí, pero pues no. Y sí, o sea, solamente se escuchaba su respirar y ya. Justo ahí hablamos de contratransferencia. Tú te sentiste angustiado por algo que él estaba sintiendo y tú puedes devolverle esa angustia.
Es decir, si tú te sientes de esa manera, muy preocupado, muy angustiado de rayos, o sea, porque te das cuenta que no es un silencio de, es verdad, no había pensado en eso y sí es bien difícil pensar en esto, sino es uno de que estás pasmado. Y ahí tú, como te sientes, te lo puedes metabolizar y devolver. Me doy cuenta que esto te angustia mucho para que él pueda trabajar, ¿no? Nuevamente, el deseo de dejarlo como si nada pasara es aliarte con el síntoma, ¿no? O sea, es actuar esa angustia y decir, bueno, mejor lo dejo de lado porque me está preocupando tanto que mejor no hablo de ella. Me da esa impresión. Quisiera escuchar cómo lo sientes tú, Andrés, y ahorita pasamos con Ali. Sí, bueno, de hecho, creo que fue, bueno, inclusive recuerdo que estaba pensando muy seriamente en romper el silencio. O sea, y no lo hice, no sé por qué, solo me quedé callado y como, creo que me quedé pasmado con él. Creo que fue muy contratransferencial porque me sorprendió tanto su reacción que creo que yo adopté también una reacción completamente diferente a la dinámica que habíamos llevado en ese momento. Porque él justo tiene una elaboración muy rápida. O sea, pueden rechazar y aceptar lo que le digo y lo hace muy rápido. Y vaya, está como todo el tiempo pensando, pensando y hablando mucho. Y algo que le comenté mucho es que es un paciente que habla como si llevara prisa, ¿no? Entonces, justo en ese momento creo que los dos nos quedamos en la misma situación, como de alto impacto, y fue como callado. Yo me sentí muy angustiado y me sentí aliviado cuando habló. Y creo que en parte también me alivió el hecho de que haya desviado el tema, porque en ese momento no supe si el hecho de seguir hablando de ese tema hubiera sido soportable para él, y por eso no quise continuar. Allí no hablas del tema, sino de cómo se siente. Es decir, no tiene que ser la imposición de, no, sígueme hablando de este tema aunque te angustie, sino de, oye, me doy cuenta que este tema te angustia mucho. Me doy cuenta lo difícil que es abordar este tema. Es decir, le permites metabolizar la situación en la que está para que pueda decidir, pensando en una cuestión muy yoica, si seguir hablando del tema o no, pero por lo menos sabiendo qué está ocurriendo. Ok. Ali. Sí, Ali. Gracias. Ay, justo lo que acabas de comentar, Armando, es un poquito la respuesta de lo que estaba, de lo que quería preguntar. Me quedé pensando un poco más en cuestión propia, en el sentido de no yo como terapeuta, sino como paciente. Es decir, ahorita que los escuchaba hablar, recordé cuando en una ocasión de yo paciente y identifiqué inmediatamente que en este momento mi psicóloga no era psicoanalista, era psicóloga. Me hizo no es cierto, no, fue un comentario que sí yo sentí como ese golpe, por así decirlo, como ese golpe, ese insight de, híjole, y recuerdo que me enojé, ¿no? Recuerdo que sí me enojé, que tuve esa resistencia y se creó ese silencio, ¿no? Se creó un silencio muy, muy grande, pero aquí mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el paciente no puede decirle al psicólogo o al analista lo que está sintiendo y si el analista o el terapeuta tampoco toca como ese, ¿cómo decirlo? Como ese tema. No sé si me explico. Es decir, como yo en ese momento pues me enojé, tuve esa resistencia y por su parte la psicóloga pues siguió con el silencio, ¿no? Entonces se fue agrandando como mi sentir de esa resistencia, de ese enojo, pero a mí me dio, sinceramente me dio como ese, como miedo, como ese temor de decirle, oye, me estoy sintiendo de esta manera. Y la psicóloga tampoco preguntó eso. Entonces, mi duda es, ¿tiene que ver con el paciente como tal o ya es una situación que tiene que ver con el psicólogo o con el analista que también debe de saber cómo manejar ese silencio? Porque me pongo ya ahora en mi posición, por ejemplo, de psicóloga o de terapeuta, y si me llega a pasar eso, sí, no sé si es algo que tenga que ver con el paciente, que él debe de decirme, o algo está pasando en mí que no le doy la confianza para que me diga. No sé si me explico. Sí, aquí más que deber,
porque caemos mucho en el debe de decirme, no debe de decirme. Recuerdo que tú eres tanatóloga, ¿verdad? Y trabajas sobre resiliencia. Ajá, sí. Entonces, aquí es nuevamente identificar qué genera ese silencio, ¿no? Si es más un silencio reflexivo, si es una pausa, si este silencio le permite a la persona como elaborar qué está ocurriendo, o como te pasó a ti, de que te estabas enojando, esperabas que la psicóloga te preguntara, la psicóloga estaba esperando a que tú hablaras, y en ese caso es decidir si hablar de eso, ¿no? Como con Andrés, en su pregunta anterior. Tú como terapeuta te das cuenta cómo te sientes en ese momento y lo preguntas. Oye, no será, o sea, no le estás diciendo, oye, ya me estás desesperando, pero sí puedes con este sentir decir, oye, siento como que te estás desesperando, ¿no? O sea, como que se lo ofreces, o sea, como, ¿no será que esto te está desesperando, te está haciendo sentir mal, te enoja, te preocupa? Y eso abre la posibilidad de que no actúe esa angustia, porque la estaban actuando las dos, tanto la terapeuta como tú en ese momento, estaban así de rayos, rayos, silencio, mejor espero a que ella me diga algo. Y la otra también es de rayos, rayos, mejor espero a que la paciente rompa el silencio, ¿no? Como una cuestión ahí muy, muy angustiante y en tu caso termina en un enojo muy grande. Elena. Lo que está diciendo Armando, también requiere un poco de experiencia, por parte del analista. Y en este caso, que supongamos que a ti te está ocurriendo y no sabes cómo, es que es la contratransferencia, o sea, yo estoy sintiendo que esto, o esta situación me está provocando a mí esto, entonces tengo que entender si es mío o es del paciente. Si está conectado conmigo, entonces lo dejo a un lado, pero si está conectado con el paciente, hago el reverie, que es el regreso, y entonces le digo, oye, mira, te está causando angustia este tema. En caso de que uno no tenga esa experiencia, porque también se necesita un cierto grado de experiencia, puedes decirle, oye, noto que aquí nos quedamos calladas las dos. ¿Qué está pasando? Y con eso esperar a que ella me dé un poco más de información y que entonces sobre eso sigas trabajando como lo estaba mencionando Armando, y que se señale que hubo ahí algo, ¿no? Que ahí hubo algo y que ese algo hay que resolverlo. Entonces digo, es una forma de pues, tratar de continuar y pasar ese bache para poder resolverlo. Pero básicamente es así. Creo que Elena y Ros tienen la mano levantada, Sí, y para me gustaría contestar, escuchar también a los demás. sí, para contestar un poquito la pregunta, ¿no? De Ali. ¿De qué hacer? Bueno, evidentemente hablamos siempre, generalmente del paciente, pero como analistas somos personas y también nuestras angustias pueden jugar un papel en el tratamiento y es nuestro trabajo por eso darnos cuenta para que no se actúen, ¿no? Nos podemos angustiar y de repente, como decían, bueno, ya no sé qué decir, mejor que hable, mejor, o sea, darnos cuenta, como igual como decía Andrés, darnos cuenta qué nos movió, qué está pasando y trabajarlo. En psicoanálisis todo se tiene que hablar, o sea, al final de cuentas pasan muchas cosas y se hablan, ya sea como nos dijo Diana, no, o sea, en esta forma muy sencilla y amena de preguntar, oye, ¿qué estará pasando aquí que nos quedamos calladas? Si no es en ese momento, a lo mejor a la siguiente sesión, o sea, se tiene que hablar que hubo una incomodidad, porque si no, como tú dices, Ari, puede generar una resistencia, puede generar que tú quieras dejar el tratamiento, o sea, lo que sea que genere es algo a trabajar, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuando como analistas también se nos mueve algo, entenderlo y después trabajarlo con el paciente, ¿no? Esa es nuestra chamba aparte. O sea, tenemos que nosotros tener claros qué pasó ahí, ¿no? Era lo único que quería decir. Ros. Aquí más que nada el comentario va en el sentido de que comentaba Andrés que también le causaba a veces cierta angustia que el paciente hablaba mucho, ¿no? Y cuando llega esto del silencio, igual a angustia. Me parece que ahí hay algo más bien, no sé,
¿qué, qué, qué pesa más? ¿Que un paciente hable tanto? Bueno, me parece más bien que pesa igual que hable tanto a que no hable. No, no será ahí cuestión, no, bueno, no sé, cuestión propiamente del analista, porque, o sea, que en sí el paciente está causando angustia. No sé, me pregunto en este momento qué es más angustiante, si que hablen mucho o que no hablen. No sé, esa es la pregunta. ¿Es más angustiante? ¿Qué nos Eh, dice más? ¿Que hable o que no hable? ¿Angustiante para quién, Ros? exacto. Esa es la Para el pregunta. analista, ¿no? Ajá. Sí, porque, No, o pero ¿qué sea, analista? ¿Qué no sé, nombre? Este, no sé, o sea, Ross. la pregunta era para Andrés en ese sentido. Y después, o sea, ¿qué pesa más? ¿Qué dice más ese silencio o ese hablar mucho? Acuérdate que te comenté, perdón, te robé la palabra. Acuérdate que comenté hace rato, a veces el hablar mucho también es no decir nada. Ujú. Es un silencio también de alguna forma actuado donde no estás diciendo nada. Y nosotros tendríamos que estar trabajando qué es lo que no está queriendo decir. O sea, que está ocupando ese espacio, llenándolo de otra forma para no tocar algún tema. Este, Armando, y quisiera que las demás también participaran y nos dieran su punto de vista, qué es lo que piensan. Yo sé que Andrés tiene otra pregunta, pero si los demás también pueden participar. Adelante, Armando, perdón. Sí, aquí recordando, la pregunta que haces, no tú, Diana, sino en el sentido de qué pesa más, ¿valdría la pena incluso pensar, ¿acaso pesan el silencio o la palabra? Porque eso ya es como una pregunta, siento, de carácter más personal. Recordando el ejemplo, es verdad, nosotros vamos a tomar un café con amigos, compañeros o compañeras de trabajo o familiares y nos desahogamos. Hablamos de lo que nos pasa, y nos apoyan. Sí, échale ganas. O no, no le llores o llórale o lo que sea. Pero justo en el espacio terapéutico, en el espacio analítico, vamos más allá, porque se construye esa realidad, se construye ese nuevo espacio y se reconstruye la persona, tanto con la palabra como con los silencios, porque ambos representan lo mismo. Y si surge la pregunta de cuál pesa más, vale la pena pensar para quién y de qué forma es ese peso. Es decir, en qué momentos te ha pesado la palabra o el silencio. Y en ese sentido también se va construyendo. Si es una pregunta personal del analista, va con su terapia y también lo va resolviendo para que siendo ahora sí en el espacio terapéutico el terapeuta, el analista, no le represente una resistencia, no le represente ahora que sea el terapeuta el que no sepa manejar. Y ahora no se trata de que todo el tiempo sepamos de, ya hizo silencio y como dijo Diana, como dijo Elena, voy a hacer esto. Nuevamente, no es una receta de cocina, sino entender cómo lo está pasando la persona en ese momento y cómo lo estoy pasando yo también para poderlo en colaboración construir. Andrés. Yo quería preguntar, ¿qué tan conveniente o qué tan propio sería interpretar en el silencio como la actuación? Por ejemplo, bueno, voy a poner tanto mi cámara. Sí. Bueno, se rompió, pero se ve bien. Pero en una ocasión estaba en el diván y este diván tiene como hoyitos aquí. Entonces, justo este paciente homosexual estaba hablando de su rol sexual y justo iba por ahí la interpretación. Y entonces lo que hizo en el silencio fue, estaba callado y como muy maníacamente empezó a meter el dedo en el hoyito del diván y como rascar, pero pues justamente en el hoyito, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante y de hecho muy relacionado con la parte del, bueno, con lo que estábamos hablando en el análisis, que es justamente su rol sexual, pasividad. Entonces, no supe si interpretarlo pudo haber sido agresivo o hasta cierto punto invasivo. Vaya, dado que este paciente estaba de espaldas, bueno, estaba como sí de espaldas, ¿no? Entonces, acostado, no supe qué tanto pude haber alimentado esa parte paranoica, que además es bastante, de sentirse observado y vigilado con respecto a lo que hacía.
pero me pareció que lo que me pudo haber dicho me lo estaba diciendo con el acto. Entonces, no sé ahí qué tan conveniente es interpretar en ese sentido, o mejor guardar silencio y esperar para después. Bueno, ¿Y tú qué hiciste? Perdón. sí, sí. Pues siguió hablando verbalmente, pero vaya, yéndose por la resistencia. Entonces, pues seguí esa parte como de la resistencia. Sí, creo que también evadí el tema con él. Justamente es eso. No le interpretas a manera invasiva, sino que le muestras que estás con él y que estás pudiendo intentar comprender cómo se siente, no para alimentar la onda paranoide de hay alguien vigilándome, sino más bien la parte empática, voy a decirlo así, empática, de hay alguien acompañándome a sentir o a pensar en esto que me está costando trabajo, sentir o pensar. No a manera de obligación, sino a manera de, por ejemplo, si ves que se angustia, se lo dices. Oye, te está angustiando tanto que hasta estás, bueno, la palabra que tú utilices, estás, ¿no? Moviendo los pies o las manos, ¿no? O tu atención se está centrando en esto para que él pueda también decirte si es verdad o no. Ujú. Vamos a dejar la pregunta de ahí porque esta Mariana quiere preguntar también y nos alcanza el tiempo. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Buenos A días. mí, buenos días. En una supervisión me comentaban de una paciente histérica que utilizaba estos silencios en forma como de berrinche, de acentuar su lado infantil. Entonces me comentaba mi supervisora que de pronto con los pacientes histéricos es recomendable dejarlos en silencio el tiempo que ellos requieran hasta que rompan ese silencio, lo incómodo que sea, justo para que abandonen este berrinche infantil por sentirse pues abandonados en esta parte de sus niños y cuando estén listos de salir del berrinche, rompan ese silencio que se transforma en un espacio de mucha tensión y son capaces de elaborar más el resto de la sesión más desde su parte adulta. No sé qué opinen de esto. Mariana, ¿y tú cómo entendiste esto que te estaba diciendo tu supervisora? Porque lo traes aquí, entonces creo que ahí hay cierto grado de duda. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo entendí? Lo llevé a cabo en la siguiente sesión que ocurrió esto y sí funcionó. Fue bastante curioso porque con esta paciente en específico sí funcionó esta parte del berrinche que estaba necia en un tema y mi interpretación iba alrededor de que no escuchaba lo que yo le decía, no escuchaba estas interpretaciones y a partir del silencio sí hubo pues este cambio de lado adulto. Sin embargo, cuando lo hice con otra paciente, como que no funcionó tanto, entonces entré en esa duda de, no sé, ustedes qué opinen, si es bueno dejar tanta atención y que dejar en las manos del paciente que rompa este silencio. Aquí quisiera comentar, y justamente es la parte difícil del psicoanálisis porque no es seguir una metodología, sino entender en ese momento, para esa paciente funcionó, ¿no? Como dejarle que elaborara su angustia, que entendiera que tú no ibas a actuar como lo haría a lo mejor una figura de autoridad, pero no es como una receta que, si está haciendo esto y si es una persona histérica, tengo que guardar silencio hasta que madure, ¿no? Por ejemplo, sino se le da sentido a ese silencio. Porque si no, nosotros caemos en la psicología. En la psicología de aplicarlo, ¿no? Así de adolescente, esta metodología. Hombre, esta metodología. A tercera edad, esta metodología. Y a veces se vuelve un tanto complicado porque dejas de ver a la persona y empiezas a ver
el síntoma o empiezas a ver el diagnóstico. Eso es lo peligroso. Gracias. Exactamente. O sea, y sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, funcionó con esta paciente que estaba haciendo un berrinche y que hiciste un señalamiento por medio del silencio, porque eso fue lo que hiciste, es un señalamiento por medio del silencio, y que entonces funcionó, pero con el otro paciente habría que ver en qué momento estaba, qué es lo que estaba diciendo, qué tipo de silencio era, qué tipo qué es lo que de material es el que te estaba trayendo, para ver qué tipo pues a lo mejor hasta señalamiento también podría hacérsele. O sea, porque no todo se hace con silencio. O sea, habría que ver de quién se trata. Vuelvo al ejemplo del baile. O sea, si tienes una pareja que pesa 20 kilos, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, de marometas y eso. Pero si tienes si tienes una pareja que pesa 80 kilos, pues tendrás que ver qué tanto si puedes ocupar esos pasos y qué tanto no, qué tanto puedes modificar para poder hacer que luzca bonito el viaje, en este caso la terapia, que le funciona, que le sea funcional o no. O sea, no es una receta, como lo dice Armando. Elena tiene levantada la mano. Sí, yo quería señalar como en este sentido la cuestión de lo personal, ¿no? O sea, el psicoanálisis es un traje hecho a la medida, o sea, cada caso, cada momento es como específico, ¿no? Lo que hay que hacer. Pero también quería rescatar los conceptos de frustrar al paciente o gratificar al paciente. Y ahí tendría que ver este silencio, romper el silencio por parte del analista, ¿con qué función era? Como una cuestión de gratificar, de que no se angustie, de que no falte algo, de que yo le tengo que dar. O sea, eso nos tenemos que cuestionar mucho, ¿no? A lo mejor esta paciente necesitaba justo ella darse cuenta como de la falta, de lo que faltaba ahí para ella poder llenarlo o poder dar lo que ella sentía que faltaba, ¿no? Entonces es muy especial, cada caso es como particular, pero sí tenemos que pensar, si nos quedamos callados, ¿con qué sentido? O sea, el analista tiene que saber por qué hace lo que hace. No solo se trata como, pues me quedo callado, ¿no? No, ¿para qué? O sea, ¿para qué usamos el silencio? ¿Para qué usamos la interpretación? Entonces, en psicoanálisis trabajamos con lo que se dice y con lo que no se dice. Por eso es esta cuestión técnica de ver en qué momento podemos dar y no es una gratificación, sino es algo que le va a servir al paciente o lo estamos haciendo por nuestra angustia, por ejemplo, ¿no? No sé, entonces mejor se lo doy porque se va a ir si no le doy, ¿no? Si no le estoy interpretando todo el tiempo, el paciente se va a ir. ¿Qué pasa si hablamos de esto, no? ¿Qué pasa si hablamos de lo que espera el paciente con el paciente y vemos cómo se siente si nosotros no le estamos dando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, es muy Ok. como ir midiendo. Ok, quisiera escuchar a los que están participando. Paula, dice, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Danos ¿con qué te quedas? Creo que no está. Disculpa. Brenda, ¿ya ha participado? Brenda, ¿con qué te quedas? Ah, ya está Paula. Listo, Paula. Sí, bueno, yo de todo lo que voy escuchando, pues me hace bueno, más bien me deja muchas dudas en tanto, pues que todavía, bueno, yo que voy empezando realmente a conocer esta parte de trabajo ya como en psicoanálisis, pues es muy diferente a todo lo que pues pasas por una carrera en psicología, ¿no? Que prácticamente te enseñan otras cosas. Entonces, al estar ahorita como un poquito a la deriva, voy a decirlo así, puesto que todavía no estoy como en una institución o algo así, pues me hace sentido y digo, me abre dudas a seguir leyendo, a buscar estos materiales, que muchas gracias por las referencias y agradezco mucho este espacio porque al escucharles, así justo como le pasa a Andrés, ¿no? Pues me pasa esto con un paciente y es importante, ¿no? Cómo
cómo tener esta guía, que a lo mejor no puedes enseñar o no hay forma de enseñar cómo dar un análisis, pero sí hay cosas que te pueden orientar para que sigas conociendo, para que sigas cuestionando tu propio trabajo y no hablar desde un lugar personal, ¿no? Sino más bien ocupar el lugar del analista en la cuestión de que pues no somos, no estamos ahí como, ¿cómo decirlo? Más bien trabajar desde de inconsciente a inconsciente y no desde un punto como personal, no mezcla eso. Y me quedo mucho con todo lo que mencionan de, ¿cómo decirlo? De cuestionar también las formas en que nosotros interpretamos el silencio o cómo es que lo vamos manejando, que se me hace ahorita un poquito como muy amplio, puesto que pues realmente como que cobra sentido al recordar a algunos pacientes y todo es como de, a mí también me ha pasado, entonces fue eso. Entonces como que llega esto y digo, ay, qué padre, porque me da una visión diferente a esto que he estado haciendo. Y con eso, Ok. Acuérdense del tripié freudiano que dice, que Freud señala que para poder ser analista debe uno estar en su propio análisis, debe supervisar y debe conocer la teoría, ¿no? Entonces, una invitación ahí a que esto suceda. Brenda, ¿quieres comentar algo? ¿Con qué te quedas? ¿Estás por ahí, Brenda? Mariana, ¿con qué te quedas? Brenda, por el momento no puedo hablar. Ah, sí, cierto, perdón. Mariana o Ali, ¿con qué se quedan? Sí, yo no pude entrar a tiempo porque no pude mover la sesión que tenía en la mañana. Sin embargo, me enriquecieron muchísimo estos comentarios que escuché al final y cómo podemos sacar. Es muy diferente hablarlo ahorita a estar en la sesión con la angustia y con esta parte de cumplir hacia el paciente, que es pues la contratransferencia. Me pareció bastante enriquecedor esta parte de qué tanto le damos esto al paciente, el reforzador de tener que decir algo, porque habla más de nuestra propia angustia y es muy valioso que también llevemos todo esto, los silencios, a nuestro propio análisis. Y también, si me permiten preguntarles si se va a abrir otra plática. Sí, estamos haciendo una por mes. La pasada fue ¿de qué fue la pasada? Síntomas. De síntomas, es cierto, gracias. Fue de síntomas. Y vamos a poner a votación de ustedes, porque ustedes son los que piden los temas, para que están ya en un chat incluidos, para que ustedes escojan el tema que quieren que nosotros trabajemos. Y también les hacemos la invitación que estamos todos los lunes de 9 a 10:30, haciendo supervisiones grupales. Y tenemos 2 cursos, un curso es el de familiograma y el otro de entrevista, los cuales hacen que ustedes puedan entrar y conocer más o menos una guía de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que preguntar. Todo esto, para que ustedes vayan funcionando mejor en su práctica, como psicólogos, ¿no? Gracias. Ok. El tiempo está terminando. Armando, Elena, ¿algo que quieran decir? Básicamente, pues relacionado al tema, afortunadamente lo pude decir. Recordar que el silencio es algo que forma parte del discurso, que forma parte del espacio no solo terapéutico, sino de todos los espacios que habitamos como seres del lenguaje, que no necesitamos estar presionados con tenerle que interpretar todo el tiempo, con tener que llenar el espacio. Cada quien tiene su tiempo y su momento. Entonces, como mencionaba Andrés hace rato, si a lo mejor ya le diste una interpretación, ¿no? Y lo pongo entre comillas, no porque dude de ella, sino porque a lo mejor es la mejor del mundo. Y sé que si yo se lo digo, va a darse cuenta de su historia y de su presente. Pero si en el momento no le cae el 20, tampoco vamos a angustiarnos. Muchas veces lo que ocurre en consulta se elabora tiempo después.
y no necesariamente en ese momento, ¿no? También para que no nos demos golpes de pecho, y es que ya le dije, y es que sigue con lo mismo. No, no hay problema, ¿no? El momento del cambio, el momento, el timing, el momento del insight va a llegar en el momento que deba ocurrir. Gracias. Elena. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes y pues invitarlos a que sigan acompañándonos en las futuras pláticas, ¿no? Y que pues sigan con su proceso de análisis, su supervisión, porque eso es lo que hace también que uno vaya midiendo como con la experiencia, ¿no? Cómo hacerle, pero muchas gracias por estar aquí, por querer aprender y querer estar cuestionando por aquí. Muchas gracias. Pues yo también quiero agradecer a todos los que entraron. La sesión va a quedar grabada, entonces los que no entraron a tiempo o todos aquellos que se anotaron pero que por cuestión de horario no están pudiendo entrar, van a poder verla y invitarlos nuevamente. Nuestro grupo de supervisión es padre, los que ya están ahí adentro ya lo saben. Y ayuda bastante porque cada paciente que ellos traen se convierte en nuestro propio paciente en ese momento, y de ahí vamos aprendiendo para poder saber cómo trabajar nuestros propios, pues sí, con nuestros propios pacientes nuevamente, repitiendo, ¿no? Pero pues muchas gracias, bienvenidos, y empiecen a ver qué tema quieren que trabajemos para que lo desarrollemos. Gracias por la participación de todos. Cortamos la sesión.